Empecemos. En medio de las últimas reuniones, empeñado en entregar las cuentas claras, Iván Duque sacó un rato de sus últimos días como presidente de Colombia y con el pelo blanco y el peso de unos 4 años muy complicados para el mundo, para Colombia y para él, hablamos de lo bueno, lo malo y lo feo. Como pasa siempre, solo la historia, el tiempo, lo podrá juzgar. Como el país que recibió y el que entrega, que sigue completamente dividido, hay gente que cree que lo hizo muy bien y otros que lo hizo muy mal. Pero él se va con su conciencia tranquila. Lo que más tengo en este momento es un gran sentido de responsabilidad. Y yo quiero ser presidente de Colombia para hacer transformaciones importantes en el país. Así hablaba Iván Duque hace 4 años. Acababa de convertirse en el presidente más joven de Colombia, con 42 años. Llegó con la ilusión de la victoria, lleno de buena energía y entusiasmo. Se veía fresco y contento. Ese era el Duque modelo 2018. Habrá cosas donde haya diferencias insalvables, seguramente. Pero hay algo más grande y es, pongámonos de acuerdo en esta agenda de corto, mediano y largo plazo que hay que mantener. Hola, presidente, buenos días. Está a días de terminar su mandato y tiene el pelo completamente blanco. Las canas son la marca de un cuatrenio difícil. Al Duque modelo 2022 se le ve el peso de los 1.460 días como jefe de Estado. Como siempre, eso sí, formal y amable, pero lo sentí prevenido, cuidadoso con cada palabra y concentrado más bien en defender su obra de gobierno. ¿Cómo ha cambiado usted, presidente? En estos días me acordaba yo de un político uruguayo y él decía que la vida pública estaba llena de nubes. Nubes que son las dificultades del momento, pero tenía una frase muy linda, decía, las nubes pasan y el azul queda. Entonces, son muchas las nubes que han pasado, pero el azul queda, que es la esencia. Y la esencia es la vocación de trabajo, el estar en los territorios, en sacar adelante proyectos que para mí eran muy importantes. Y es que enfrentó nubarrones que todavía no despejan del todo. 2 paros nacionales, 3 reformas tributarias, un huracán categoría 5, una pandemia que dejó a su paso además de 140.000 muertos, una crisis económica. Y todo eso adobado con una oposición feroz. Cuando yo gané la elección, antes de que yo diera mi discurso, ya se me había declarado la oposición. Y se dijo, antes de que yo diera mi discurso de victoria, que era posible que yo no terminara mi cuatrenio. Y no pudo aplacar las aguas de una oposición que no fue solo de la bancada petrista en el Congreso. Las redes sociales y su partido tampoco le dieron respiro. Gobernar en medio de las redes sociales donde hay tanta manipulación, donde las cosas que se hacen tratan de ser minimizadas y donde existe ese criterio de que percepción es realidad y se ven ejércitos y bodegas tratando de desfigurar la realidad en el mundo entero. Esa es una de las tareas más difíciles hoy para los gobiernos. ¿Qué hizo mal? Me hubiera gustado agotar una discusión con la oposición cuando se presentaron las objeciones a la ley estatutaria. Me hubiera gustado por lo menos agotar ese espacio de conversación con la oposición. Le faltó un poco de manejo político. Yo no lo veo así por lo siguiente, porque yo creo que logramos sacar más del 90% de las iniciativas que presentamos al Congreso. ¿Se sintió bien o mal tratado por la opinión en estos 4 años? Las nubes pasan, el azul queda. La crítica destructiva no me pasa ni por los lados. Yo no consumo redes sociales, yo no oigo radio en las mañanas, yo no veo noticieros. Como en una burbuja. No, todo lo contrario, María Elvira. ¿Sabe cuál es la mejor forma de uno no estar en una burbuja? Como estuve yo en los territorios. 4 vueltas a Colombia solamente en esos talleres en cada departamento de nuestro país. Más de 120 consejos de seguridad y presencia en más de 200 municipios donde nunca había pisado un presidente de la República. Puede ser que la palabra que lo define mejor ahora es orgullo. 2 caras de una misma cualidad, orgulloso de los logros que algunos no le reconocen, pero también incapaz de aceptar las equivocaciones que muchos le reprochan. Yo goberné con el plan de gobierno con el que fui elegido y vamos a dejar cumplido más del 90% de ese plan de gobierno. Hay personas que las eligen presidentes y creen que las están eligiendo como creadores del universo. En 4 años uno no crea el universo. Dios sí que lo hizo en 7 días, los mortales no. Pero si uno piensa que uno se sienta acá y uno dice mañana
acábese esta institución, acábese la otra, exprópiese, quítese, ¿no? Eso es ridículo. Se sintió como un dardo directo al corazón del nuevo gobierno. 4 años en los que hubo gloriosos y dolorosos. Y claro, algo de sentido del humor. No es el mismo, ahora tiene muchas más canas de las que tenía. Un poquito más. Metidas de pata, presidente. El cuento que armaron con los 7 enanitos. Sí. Esa historia es muy divertida. Desde que se escribió el libro La economía naranja, se utiliza el ejemplo de los 7 enanitos. Yo utilicé ese ejemplo, que siempre lo utilicé en mi vida pasada, en mis libros pasados, y claro, otras personas por ignorancia, por desinformación, trataron de ridiculizarlo. Tenemos las 7 artes, los 7 enanitos. Yo nunca dije Colombia. Yo Colombia con P mayúscula. Lo que pasa es que en un discurso donde yo siempre hablaba de la política con P mayúscula, sí, ahí sí hubo un lapsus, definitivamente. Porque esa Colombia con P mayúscula es la que necesitamos. Porque yo siempre digo, nosotros tenemos que creer en la política con P mayúscula. Y en ese momento estaba efervescente en un discurso, se me fue esa frase. Sí, fue una metida de patas. Y divertida también al final, ¿Y tiene al final otras del que día. se acuerde? No, Que debe dijera- haber muchas más. Así lo vi, así lo conocí, así lo querí. Cuando uno no tiene humor en la vida y cuando uno no es capaz de reírse de sí mismo, uno está con el alma corrompida. Y supo recibir memes y palo y caricaturas que le curtieron la piel. Eso también forma parte del oficio de gobernar. Y una palabra cuando supo que el próximo presidente era Petro y la vicepresidenta era Francia. Patriotismo, la república. Sin querer queriendo, terminó aconsejando a Gustavo Petro, con el que se reunió justo aquí, en este salón amarillo, el Antonio Nariño, con el piso de roble original y sillas del siglo XVIII, en donde presentan las credenciales los embajadores y está reservado para los eventos más exclusivos en Palacio. Se movió durante toda la entrevista, entre la prudencia y las indirectas. Un consejo para el presidente Petro. No, es que yo no soy consejero de presidentes, María Elvira. Lo que yo le diría a cualquier persona que se siente en esta labor, en este trabajo, es que lo primero que tiene que pensar es en Colombia, en todos. Tener la claridad de interpretar el sentimiento colectivo y la otra cosa, uno no puede gobernar por ideologías. Yo no doy consejos, pero lo más importante es no perder tiempo destruyendo cosas que se han hecho bien en el pasado. Será el presidente más joven de la historia del país. Está a 15 días de cumplir 46 años. Tendrá que esperar 4 años más para recibir la pensión vitalicia a la que tiene derecho cuando cumpla 50. Usted sale de aquí el 7 de agosto y van a hacer el duquismo. Nunca me han gustado los sismos en la política. Yo creo es en formar partidos, en formar movimientos, en formar ideas. ¿Y a qué se va a dedicar, presidente? Primero, lo tengo absolutamente claro, quiero ser un papá feliz y dedicado a mis hijos y a mi esposa. Y en paralelo voy a estar dedicado a la academia, voy a estar dedicado también a temas internacionales en materia ambiental, en materia migratoria. ¿Va a escribir sus memorias? Estoy en ese proceso, tengo más de 40 cuadernos escritos a mano de lo que ha sido la obra de gobierno, el trabajo de gobierno, los momentos más difíciles. Entonces, ese libro seguramente estará a comienzos del 2023 en librerías. De 1 a 5, presidente, ¿qué nota se pone? No me ponga a hacer esas notas porque termina siendo odioso lo que uno conteste. Pero, O sea, 5, pero ¿cree? no, ¿sabe cuál es la mejor forma de poner la nota? Cuando uno ve el plan de desarrollo de un gobernante, el plan de desarrollo que ha tenido hasta ahora mayor ejecución en Colombia ha tenido el 84% de ejecución. Nosotros vamos a dejar en el 85% en medio de una pandemia. Y así, como aprovechó para defender su cuatrenio, también para echarle pullas a algunos de sus críticos más intensos. Yo nunca le deseo a nadie que viva las adversidades que yo viví. Es más, lo que más fracturó a Colombia en los últimos años fue el haber dividido a Colombia entre amigos y enemigos de la paz. El día que yo salga a la presidencia, usted no me verá a mí ejerciendo como un expresidente ponzoñero. Usted no me verá a mí lanzándole ataques y diatribas personales a nadie. No sé qué opinó de la foto con Uribe, por ejemplo. Me gustó que hubieran tenido un encuentro, porque es un encuentro en democracia, porque muestra que entre las diferencias también se puede construir y se pueden mantener. Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos.
Se le recordará por haber administrado bien la tragedia de la pandemia del COVID-19 que puso al mundo al borde del abismo. Implementó un exitoso plan de emergencia. Hoy, el 84% de los colombianos tiene al menos una dosis de vacuna. El día que yo decreté el aislamiento, y yo lo he dicho públicamente, ese día lloré. Y lloré por la sensibilidad de lo que podía venirse para el mundo, de lo que podía venirse para Colombia. Y ya cuando yo veo que lo que diseñamos como una estrategia funcionó, que logramos que el país saliera vacunado masivamente, que el país haya reactivado económicamente, que hayamos recuperado todos los empleos perdidos y que hayamos creado una base de protección social, la más amplia que ha conocido Colombia, esa para mí es una satisfacción que nadie me la va a quitar del corazón. Yo nunca tomo decisiones ni por presión, ni por miedo, ni por vanidad. Yo tengo la absoluta tranquilidad de saberme liberar de esas tres cosas. Dentro de ese enorme listado de cosas por hacer, tenía 3 temas anclados en su corazón: la economía naranja, la transición energética y la agenda climática. Pero fue su generoso estatuto de protección a migrantes que legalizó la situación de casi 2 millones de venezolanos, otro de los mayores logros de la administración Duque. Uno cuando se sienta acá tiene que partir de la base que si usted quiere ser gobernante, no puede estar atrapado en la popularidad, porque usted tiene que tomar decisiones impopulares. A mí me dijeron, no se meta a entregarle el estatus de protección temporal a los venezolanos. Y me decían, eso va a generar más desempleo, eso va a generar más desigualdad, eso va a disparar la informalidad laboral. ¿Sabe qué pasó? 1, menor informalidad laboral registrada por Colombia con esa medida. 2, logramos recuperar el 100% de los empleos perdidos en la pandemia con esa medida de por medio. Y 3, logramos un mejor coeficiente de Gini en el 2021 que en el 2019. Le quedan 21 días como comandante y jefe. 21 días para cerrar el ciclo del cargo más honroso y difícil que existe, del que pocos salen bien librados porque los desafíos son enormes y la crítica inclemente. El sitio más lindo de Colombia en el que estuve en estos 4 años. Chiribiquete para mí ha sido muy especial. Esa maloca del Jaguar, ese espacio de convivencia con la naturaleza es excepcional. Tengo también pues, mucho afecto por el Golfo de Morrosquillo, la Alta Guajira también, tengo inmenso aprecio. O también Caño Cristales, son espacios muy, muy lindos. Y Loazi, otro lugar que para mí es mítico, Gorgona. Gorgona, qué lindo. El más problemático de los que pudo visitar. Yo creo que el Chocó. Son demasiados años acumulados de frustraciones, de abandono en la inversión. Entonces uno invierte y no se ve, invierte y se logra algo, pero falta más. ¿Y es optimista, presidente, cuando Siempre, mira para adelante? Siempre. Pues yo quiero ser optimista, María Elvira, porque sería mezquino si yo le dijera que soy pesimista. Sería mezquino porque estoy impidiendo que haya un beneficio de la duda. Deja un país que sigue siendo violento con la tragedia no resuelta del asesinato de líderes sociales y masacres, pero al tiempo dio golpes contundentes al narcotráfico, a la delincuencia y a las disidencias. Esos bandidos pensaron que como tenían la protección de Maduro nada les iba a pasar, pero los bandidos siempre mueren en su ley. Guacho, que fue de los primeros, Cadete, Fabián, Uriel, Simón, Mono Clinton, obviamente Otoniel y todos los cabecillas principales del clan del Golfo. Su hermano. Dejó un mal sabor en algunos por no haber ido a la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad. Y no se escapó tampoco de las nubes negras de la corrupción. Es la hora que no se sabe qué pasó con los 70.000 millones del anticipo que giró el Mintic con los centros poblados. Y hay muchas preguntas por los destinos inciertos de las regalías destinadas para la paz. Donde haya corrupción, soy la primera persona que salgo a denunciarlo, porque no tengo rabo de paja, María Elvira, nunca lo he tenido, pero también me parece muy pertinente no hacer conjeturas, no llegar a conclusiones cuando no hay ni material probatorio contundente, ni mucho menos cuando hay 6 o 7 eslabones que se tienen que cumplir para la aprobación de un proyecto. Decir que ahí hay peaje cuando hay 7 etapas es muy difícil de uno pensar que eso sea probable. El presidente se va con una desaprobación del 65%, aunque algunos colaboradores suyos prefieren interpretarlo como un incomprendido.
Y puede ser, solo el tiempo lo dirá. Este Iván Duque que conocieron los colombianos, ¿es la mejor versión de usted mismo? Tengo la absoluta certeza que di toda mi energía, que di toda mi capacidad, que di todo mi amor y todo mi compromiso por este país. Todo le podrán criticar a Duque menos su estilo, caballeroso y mesurado. Y así pretende comportarse como expresidente. Si a uno lo necesitan bien, y si uno no lo necesitan también bien, y si a uno le piden la opinión bien y no se la piden también bien, uno no tiene que estar como expresidente esperando en la sala de la casa a ver en qué momento lo van a llamar para pedirle un consejo. No, uno ya ejerció el poder, uno ya trabajó por el país, uno ya gobernó, uno ya hizo una tarea. Sus 3 hijos, Luciana, Matías y Eloísa, que crecieron en la casa de Nariño, estarán orgullosos de su padre. Pero será la historia la que juzgue a Iván Duque, un presidente que entre tanta oposición dentro y fuera de su partido, entre nubarrones y pinceladas de cielo azul, dio todo lo que tuvo y gobernó lo mejor que pudo. Yo les decía todos los días, yo me siento feliz y orgulloso de ser el presidente de este país. Desde que tengo uso de razón, quise hacerlo y lo he hecho con amor genuino. El 7 de agosto salgo de acá, salgo por la Plaza de Armas, vuelvo a la condición de ciudadano y vuelvo con la misma alegría, el mismo entusiasmo y las mismas ganas que he tenido siempre por la vida. Iván Duque, su esposa María Juliana y los niños se van a quedar a vivir aquí en Bogotá. O Bogotá será la base para él, porque estará dictando clases y dando conferencias en algunas universidades en Estados Unidos. Mucha suerte y que siempre salga el sol. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.